Filosofía moderna 1, racionalismo. Okay. Muy bien. Entonces, a ver. Comenzamos con la pregunta número 1. Dice, respecto a la teoría cartesiana, señale la secuencia correcta de verdad o de falsedad. A ver, entonces, analicemos. Dice, 1. La duda metódica nos permite dudar de todo sin lograr ninguna evidencia. A ver, la duda metódica, ¿no? Esa es la pregunta número 1. ¿Dónde está la mota? Yo tenía una mota. Ay, la mota se quedó allá. Ya. Ya. Entonces dice, 1. La duda metódica nos permite dudar de todo sin lograr ninguna evidencia. Ya. Esa primera proposición, pregunto, ¿es verdadera o falsa? ¿Ese enunciado es verdadero o falso? ¿Qué dice? ¿Ese enunciado es? Falso. Falso. ¿Por qué, profesor? Porque la duda metódica es una duda procedimental a través de la cual alcanzamos la certeza, es decir, alcanzamos una evidencia, una verdad indudable, incuestionable, una verdad absoluta. Acá dice sin lograr ninguna evidencia, es decir, sin lograr ninguna verdad. Pero eso es falso, porque la duda metódica nos permite acceder a la verdad. ¿Ok? Entonces, la primera sería falsa. La número 2 en Romanos dice, la primera certeza se logra según Descartes mediante la duda metódica. La primera certeza se logra, dice, según Descartes, mediante la duda metódica. O sea, ¿cuál es esa primera certeza que se logra según, dice, la primera certeza se logra según Descartes mediante la duda metódica? Ok. Esa certeza, o esa primera certeza, tiene que ver con el yo pienso. Ya recuerda que la certeza a la que se llega a través de la duda metódica es que nosotros somos cosas pensantes. Yo pienso, ¿ya? Pienso, luego existo, ¿ok? O pienso y existo. O sea, esa primera certeza o evidencia es que somos cosas pensantes. Y en tanto cosas pensantes, existimos en el mundo. Entonces se refiere a esa certeza. Y este enunciado sería verdadero. ¿Ya? La duda metódica nos conduce a esa certeza, y esa certeza es el cogito ergo sum, el pienso luego existo. ¿Ok? Sería verdadero. 3. La duda metódica nos permite dudar de todo menos de la realidad. A ver, ¿eso es cierto?
La duda metódica nos permite dudar de todo. A ver. A ver. Nos permite dudar de todo menos de la realidad. ¿Eso sería? ¿Ese enunciado sería? ¿Verdadero o falso? Falso, porque Descartes va a dudar de todo, incluyendo la realidad misma, incluyendo cómo conocemos la realidad, los sentidos y todos los conocimientos que hemos adquirido de la realidad a través de los sentidos, incluso su propia existencia. ¿Ok? Entonces eso sería falso. ¿Ya? 4. La idea de Dios es una idea evidente, clara y distinta según Descartes. ¿Qué dicen? Enunciado. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Recuerden que Descartes propone el ignatismo. ¿Ya? El ignatismo. Profe, ¿qué quiere decir eso? Según Descartes, el ignatismo, ojo, consiste en afirmar de que nacemos con ideas. Y esas ideas con las que nacemos, ¿cuáles son? La idea de Dios. Eso quiere decir que si Dios, la idea de Dios es innata, si la idea de Dios es innata, si nacemos con ellas, esas ideas innatas son, ojo, claras y distintas. Son claras y distintas. ¿Por qué, profesor? Porque nacemos con ellas, están en nuestra mente. Si están contenidas en la mente, entonces estas son las ideas más claras y evidentes que captamos, porque son inmediatas, están ahí, las captamos con facilidad, ¿me entienden? Entonces, las ideas innatas son claras y distintas, la idea de Dios, ¿ok? Entonces, la idea de Dios es una idea evidente, sí, clara y distinta. Justamente recuerda que cuando Descartes se refiere a la evidencia como la primera regla, define la regla como aquello que es claro y distinto. Es evidente. ¿Ya? Evidente. Evidente significa que es claro y distinto. ¿Ya? Claro y distinto. Entonces sí, es correcto. Entonces ahí, acá, vamos a poner las claves. ¿Ok? Número 1. La clave, ¿cuál sería entonces? La primera es falsa, la segunda es verdadera, la tercera es falsa, la cuarta es verdadera. La clave es la E. Enano. 1 la E. ¿Ok? 1 enano. Vamos con la número 2. Respecto a la teoría cartesiana, relacione correctamente. Respecto a la teoría cartesiana, relacione correctamente. A ver. 1, idea innata. 2, res cogitans. Y 3, conocimiento. ¿Ok? Sabemos qué son las ideas innatas. Aquí está. Son aquellas ideas con las que nacemos. También nacemos con la idea de los sabores, con la idea de los olores. Nacemos con teoremas matemáticos, etc. ¿Ok? Todas estas ideas son innatas. Nacemos con ellas. Entonces, idea innata, ya. Res cogitans es cosa pensante, el pensamiento del espíritu. ¿Ok? Y el conocimiento, ya. El conocimiento también, para Descartes, ya, son aquellos contenidos de la mente humana que son captados por la razón y que se originan a partir de la razón. Entonces, relacionamos la 1 con la, ¿con cuál sería? 1, primera certeza, se intuye su existencia.
¿no? ¿Se obtiene por deducción e intuición? No. La 1 es simple y se intuye. La idea innata es una idea simple y se intuye. La 1 es con la C. 1 es con casa. 1 con C. Relacionamos. 1 con C. 2. Res cogitans o el pensamiento es la primera certeza y se intuye su existencia. A partir del pensamiento se capta la existencia de la cosa pensante. O sea, la cosa pensante existe. Soy una cosa que piensa y que existe al mismo tiempo. O pienso, luego existo. Entonces, la 2 es con la A y la 3 es con la B. El conocimiento se obtiene por deducción e intuición. Dos tipos de conocimiento. La clave entonces es la clave es la C. 2 es casa. 2 es casa. Ok, 2 es casa. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? 2 casa. Duda, consulta en la número 2. ¿Todo está bien? Bien. Vamos con la pregunta número 3. Mario desea que el profesor de geografía le enseñe en qué lugar de la Tierra se encuentra la gravedad. ¿Ya? Si el profesor de Mario compartiera las teorías de Descartes, ¿manifestaría qué? ¿Qué manifestaría el profesor de Mario? Le enseña en qué lugar de la Tierra se encuentra la gravedad. Si el profesor de Mario compartiera las teorías de Descartes, ¿manifestaría qué? Bueno, tendríamos que apelar a los dos tipos de conocimiento, o al menos a alguno de los dos tipos de conocimiento, porque estamos hablando de la geografía como ciencia. Entonces, desde un punto de vista racionalista, tendríamos que o intuir las verdades de la ciencia geográfica o deducir las verdades de la geografía como ciencia. En este caso, tendríamos que aplicar una deducción lógico o matemática, sin tener la necesidad de usar los sentidos, porque Descartes desconfía de los sentidos. Entonces tendríamos que basarnos en deducciones matemáticas, en un conocimiento deductivo o un conocimiento discursivo, que es un conocimiento directo y mediato. Entonces, en ese caso sería ubicable en el mundo, no. Los sentidos algún día nos mostrarán, no. La razón es incapaz, no. La razón sí es capaz. Descartes es racionalista. Dios no revela los misterios de la naturaleza, no. La clave sería, se puede demostrar deduciendo matemáticamente sin tener la necesidad de observar los fenómenos de la naturaleza estudiados por la geografía. En ese caso sería ¿cuál sería la clave? Sería la C. ¿Ya? Sería la C. ¿Ok? Casa. 3 casa. 3 casa. Ya, 3 casa. Vamos con la siguiente, 4. ¿Ok? A ver, en la 4, ¿qué tenemos acá? En la 4 dice, situemos el lugar que Foucault atribuye a Descartes en la historia del sujeto. En un primer análisis, este aparece como, dice acá, un punto de oscilación que separa radicalmente un antes y un después. O sea, Descartes es un filósofo cuya figura, ¿ya?, cuya obra divide la historia en dos. O sea, hay una etapa anterior a Descartes y una etapa posterior a Descartes. Hay un antes y un después de Descartes. O sea, Descartes es considerado, recuerden, el primer moderno, el padre de la filosofía moderna. Por lo tanto, con Descartes se inaugura la modernidad, y antes de Descartes estamos hablando de la premodernidad, el pensamiento premoderno y el pensamiento moderno. Entonces, es un filósofo, digamos, que sirve para delimitar la historia de la filosofía. ¿Ok? El cogito contrasta con el sí antiguo, ¿ya? Porque a partir de Descartes el problema ético, está hablando de la ética,
del cuidado, ¿ya? Del cuidado se refiere a la ética del cuidado. Es una ética que Foucault atribuye a los griegos, atribuye a Sócrates. O sea, aquí hay una interpretación Foucaultiana, ¿ya? En la que la ética socrática, que es conocida como la ética del conocimiento, del autoconocimiento, porque Sócrates decía, conócete a ti mismo, ¿ya? Esa ética para Foucault no tiene que ver con el conocimiento de uno mismo, sino más bien con el cuidado de uno mismo, el cuidado del hombre, ¿ya? Entonces, Foucault considera que esta es la ética más importante, no la ética del conocimiento, sino del cuidado de sí mismo, ¿ok? Esto es una ética práctica que está ligada a la libertad. Dice, se subordina a la cuestión del sujeto cognoscente. O sea, en Descartes, ya dice acá, la ética del cuidado pasa a un segundo plano, que es una ética práctica. Y lo que pasa a un primer plano es que el sujeto ya no es un sujeto que está preocupado por el cuidado de sí mismo, en el sentido de una ética práctica, sino que es un sujeto que está preocupado por conocer el mundo, es un sujeto cognoscente, es un sujeto que fundamenta la ciencia. Entonces, ese sujeto del conocimiento o la subjetividad moderna es lo que Descartes ha descubierto. Pero esto implicó dejar de lado o abandonar la ética del cuidado de sí mismo. Entonces, a la antigua pregunta de saber cómo el sujeto debe transformarse a sí mismo, él mismo, para devenir capaz de alcanzar la verdad, Descartes la sustituirá, ¿no? O la sustituiría por el examen de las condiciones bajo las cuales el sujeto es capaz de conocer, o en adelante es el único susceptible de elaborar una verdad del conocimiento. Entonces, del texto citado se infiere que una diferencia entre el pensamiento antiguo y el pensamiento moderno, que a partir de Descartes se va a separar, ¿no? A delimitar. Entonces, ¿cuál sería una de estas diferencias? A ver, ¿qué dicen? Una de la diferencia entre el pensamiento antiguo y el pensamiento moderno, ¿ya? ¿Cuál sería? La cuota de moralidad de los discursos antiguos, la manera de formular hipótesis sobre lo ético, el lugar que ocupa el sujeto frente a la verdad, la centralidad del sujeto en la época antigua. Pero en la época antigua el sujeto era central, el antropocentrismo de la época medieval. Entonces, una preguntita tiene que ver con el hecho de que Descartes, el nombre de Descartes marca un antes y un después. Hay un antes de Descartes y un después de Descartes. Entonces, con Descartes se inaugura el pensamiento moderno. Con él comienza el pensamiento moderno. Entonces, antes de Descartes, lo que encontrábamos antes de Descartes es la premodernidad, el pensamiento premoderno o el pensamiento escolástico y antiguo, helenístico romano, hacia atrás, hacia los griegos, ¿no? Porque esa ética, ¿ya? La ética del cuidado, eso Foucault lo atribuye a los griegos, a la filosofía helenística y romana, a los griegos, ¿ya? Tiene que ver con Sócrates, tiene que ver con los filósofos del periodo helenístico romano. ¿Ok? Entonces, Descartes sería ese filósofo con el que se abre, se inaugura una nueva etapa de la historia y con la que se cierra una etapa de la historia, que es la etapa escolástica o medieval. Entonces, aquí la diferencia entre el pensamiento antiguo y el moderno es que el sujeto, que antes era aquel que estaba ligado a una preocupación por el cuidado de sí mismo, en una dimensión ética, una preocupación ética, ahora más bien es una preocupación por el conocimiento, ¿no? El sujeto del conocimiento de la subjetividad, que busca conocer la verdad. La clave entonces, ¿cuál sería?
La clave sería en la 4, la C. Casa. Ya, la C. Casa. Muy bien. Dime. Profesor, una pregunta. ¿También podríamos considerar tal vez que venga medieval en el sentido de que ahora están en Dios en lo que el Renacimiento? Pero en el caso no nos dicen la diferencia, tal vez eso podríamos considerarlo. No te entendí bien. ¿Qué tiene que ver la filosofía medieval? ¿Cómo? ¿En qué sentido? O sea, como nos pide una diferencia es que en la Grecia antigua no tenían tanto sobre la creencia de Dios, pero ahora en acá también involucran a Dios. Sobre Dios. A ver, ¿y cuál sería esa alternativa? O sea, ¿te refieres a las alternativas a la pregunta 4? Sí, quisiera saber por qué no podría ser la E. La E, enano. Ya, enano dice el antropocentrismo en la época medieval. Lo que pasa es que en la época medieval el hombre no era el centro del universo. El hombre no fundamentaba la verdad, el conocimiento, la verdad, la moral, la belleza, la política, no se fundamentaba en el hombre. El antropocentrismo es una característica del Renacimiento, no es de la época medieval. El centro del cosmos o del universo, o lo que le daba sentido al mundo, a la vida política, social, económica, etcétera, era Dios. O sea, el centro del universo es Dios. Todo gira en torno a Dios en la época medieval, ¿entiendes? Entonces el antropocentrismo, ojo, en el caso que si aquí me están hablando de Renacimiento, tal vez hubiera sido otra alternativa con mayores elementos de juicio, ¿no? Pero el antropocentrismo no es una característica de la época medieval, es una característica del Renacimiento, ¿no? Por eso no podría ser la respuesta, ¿no? ¿Entiendes? Sí, profesor, todo claro, gracias. Genial. Muy bien, entonces esa es la 5, ¿no? No, la 4. Ya, la 5 es sobre el mismo texto. A ver, en la 5, ¿cuál es la clave? La historia del sujeto estudiada por Foucault, el momento cartesiano, se caracterizaría por qué. El momento cartesiano se caracterizaría por qué. Estamos hablando de la 5. Construir un modelo que permita el conocimiento de la realidad. El momento cartesiano, es el momento en que aparece Descartes, ya, su filosofía, inaugura la modernidad, la subjetividad moderna. Ya. Este momento en el que aparece Descartes con su pensamiento se caracterizaría por construir un modelo que permita el conocimiento de la realidad. Un modelo. Si es que por modelo entendemos teoría, una teoría que permita el conocimiento de la realidad. Podría ser, pero me parece que falta precisar un poco más acerca del modelo, la teoría de Descartes. Si le agregamos a eso un modelo racionalista, podría ser, o una teoría racionalista del conocimiento para poder descubrir las leyes de la naturaleza. Es decir, recuerden que Descartes es racionalista. A ver, la A dice atribuirle al cogito. Cogito significa el yo pienso, el cogito, el pensamiento, el carácter de fundamento del conocimiento. Eso sí me parece cartesiano, o sea, me parece que esa es una tesis de Descartes. Descartes fundamenta el conocimiento en la subjetividad, en el ego cogito, en el yo pienso, en el sujeto pensante, en el sujeto del conocimiento. La alternativa B le falta elementos de juicio, le falta palabras claves para que sea una tesis propia de Descartes, ¿no? La C, enfatizar la dimensión ética, no. Del cuidado de sí mismo, no. El abandono de la investigación basada en problemas, más bien por el contrario, Descartes no abandona esos problemas.
Darle énfasis al yo en la época medieval. En la época medieval no se le da énfasis al yo como en la época moderna. Entonces, la clave en la 5 vendría a ser ¿cuál? La clave sería la. ¿Cuál es la clave? ¿Seguros? ¿Sí? ¿No hay otra? Correcto. Vamos con las 6. Luis, lee con mucha atención las meditaciones metafísicas de Descartes, ¿ya? De Descartes, y dice, queda fascinado con el proceso de la duda presentada por este autor en la primera parte del texto, ¿ya? Y luego dice que a diferencia de la duda ordinaria, la duda cartesiana es uno. O sea, aquí está estableciendo la diferencia entre una duda ordinaria, una duda simple, ¿no? Y una duda metódica, la duda cartesiana. ¿Cuál sería la diferencia entre una duda de sentido común? Cualquier persona puede dudar, ¿no?, de las cosas del mundo, y la diferencia con la duda metódica, la duda filosófica que plantea Descartes. Claro, que esta duda es metódica en el sentido de que es un procedimiento que nos conduce a la certeza, a una verdad absoluta. En cambio, el que mucha gente pueda dudar, esa duda no conduce a nada, porque simplemente uno duda y luego puede ser que abandone la duda o termine dudando de muchas cosas, pero esa duda no va dirigida a una certeza, no está encaminada necesariamente a la búsqueda de una certeza, como sí lo está la duda metódica cartesiana. 6 dado. Correcto. 6 dado. 7. Cuando René Descartes describe en las meditaciones la pérdida de las cualidades sensibles de un trozo de cera, es decir, su olor, su color, su figura, al acercarlo al fuego, quiere en realidad explicar que, o sea, Descartes habla de un trozo de cera, ¿no?, una vela, ¿no? Una vela es hecho de cera, ¿no? Cuando tú lo acercas al fuego, a la chimenea, pues se derrite, ¿no? Se disuelve ya. Entonces, esto es lo que Descartes reflexiona sobre esta experiencia, ¿ya?, de las cualidades sensibles de la vela. ¿Ya? Quiere en realidad explicar qué cosa. Lo que quiere explicar es que el conocimiento que tenemos de la vela o de la cera que se ha derretido es un conocimiento sensible, y el conocimiento sensible es engañoso, ¿ok? Lo que tenemos que hacer es apelar a un conocimiento racional para entender lo que ha pasado, o para entender la realidad, o para conocer la esencia de las cosas. Los sentidos no nos van a brindar ese conocimiento de las esencias de las cosas. La única manera de conocer la esencia de las cosas es el entendimiento, ¿ya? El entendimiento, ¿ok? Entonces, los cuerpos no son conocidos por los sentidos, sino por solo por el entendimiento. ¿Existe un Dios inmortal cuya sustancia es infinita? No. ¿Es imposible obtener algún conocimiento, cierto, basándose en la razón? No. ¿Todo el mundo físico existe o corpúsculos extensos que colisionan entre sí? No. ¿La inmaterialidad de la mente hace imposible la localización de su cerebro? No, no tiene nada, no tiene relación con lo que se dice en el texto. En la 7 se está refiriendo al conocimiento racional como aquel que nos permite captar las esencias de las cosas y no simplemente lo superficial, las apariencias, lo fenoménico de una vela, porque eso más parece el fenómeno de la vela o las apariencias acerca de la vela que podemos captar y cómo se derrite o se disuelve al acercarlo al fuego. Por tanto, en la 7 la clave es la A. 7 avión, ¿ya? 7 avión.
8. Lea con atención el siguiente texto a continuación. Así también, dado que las acciones de la vida frecuentemente no admiten ningún aplazamiento, o sea, en la vida cotidiana tú tienes que actuar rápido, inmediato. O sea, ahí no hay demoras, no se pueden aplazar, tienes que tomar decisiones rápido, ¿no?, en la vida cotidiana. ¿Me entiendes? Entonces, si estás en un paradero y tienes un micro, una combi o de repente un taxi, tienes que elegir rápidamente en qué vehículo te vas a ir, en qué transporte te vas a ir. No puedes estar filosofando en la calle porque te pueden atropellar, te pueden robar, muchas cosas pueden pasar. Tienes que actuar rápidamente en la vida cotidiana. Es una verdad muy cierta que cuando no está en nuestro alcance discernir las opiniones más verdaderas, debemos seguir las más probables. Si bien no podemos alcanzar la certeza en la vida cotidiana, no podemos discernir, no tenemos el tiempo, entonces lo que debemos hacer es seguir siempre las más probables. Pero dado que en ese momento solo pensaba dedicarme a la investigación de la verdad, pensé que era preciso que hiciera lo contrario y rechazara como absolutamente falso todo aquello en lo que pudiera imaginar la menor duda. Bien. Entonces, del texto se infiere que para Descartes, en la 8, ¿cuál sería la clave? Para Descartes, en la 8, la clave sería: la probabilidad es un rasgo aceptable, admisible, solo en el ámbito de la práctica. Nada más. En el ámbito teórico no se puede aceptar la probabilidad. En el ámbito de la teoría, de la duda metódica, que es el ámbito filosófico, solo se aceptan certezas, o la duda me conduce a una certeza, no me puedo quedar en lo probable. ¿Ok? Entonces, en ese caso, en la 8, la clave sería avioncito. Profesor, ¿Ya? Avioncito. profesor, Sí. ¿por qué no podría hacerlo así? A ver. La C dice: ningún saber anterior puede ser considerado como absolutamente falso. Ningún saber anterior puede ser considerado como absolutamente falso. El inconveniente es que aquí me habla de anterior, pero ¿anterior a qué hace referencia este saber? ¿Anterior a la certeza? ¿Se refiere a anterior a la certeza, antes de alcanzar la certeza? Si fuera el caso, ningún saber anterior a la certeza puede ser considerado como absolutamente falso. Como absolutamente falso. Ningún saber anterior puede ser considerado como absolutamente falso. El inconveniente es que en realidad él está aplicando la duda metódica y la duda lo va a conducir a una certeza. Entonces esto significa que lo anterior a la certeza es falso. ¿Entiendes? Es decir, o en todo caso, si no es falso, es objeto de duda y de sospecha, pero no es algo cierto y verdadero. ¿Entiendes? Pero el otro asunto es que aquí me parece que lo que está planteando el texto es justamente la discusión en relación a la vida cotidiana, es decir, cómo actuamos en la vida cotidiana. ¿Actuamos siguiendo los parámetros del racionalismo de Descartes, siguiendo la duda metódica? ¿Actuamos en función de la duda metódica? ¿O es que en la vida cotidiana lo que hacemos es actuar en función de probabilidades, dado que no se pueden alcanzar certezas en la vida cotidiana? Entonces, ningún saber anterior puede ser considerado como absolutamente falso. Te podría decir que no es absolutamente falso. Tal vez estés pensando en, si no es absolutamente falso, entonces es probable. Podría ser, si no es absolutamente falso, entonces ¿qué es? Es o verdadero, o cuasi verdadero, o probable.
Podría ser si lo pensamos de esa manera, pero me parece que el problema de la C es que la C no reúne las palabras claves, es decir, faltan términos o elementos de juicio para que yo pueda deducir del texto lo que el texto me está proponiendo. Es decir, entre la C y la A tiene mayores elementos de juicio, tiene palabras claves, como probabilidad, 2, ámbito práctico, y 3, el hecho de que es aceptable, porque eso es lo que está proponiendo Descartes, que en el mundo de la vida cotidiana es aceptable la probabilidad, actuamos en función de ella. En cambio, en la C se está refiriendo a la probabilidad, pero más en el plano del conocimiento. Habla de anterior a la certeza, pero me parece que no es explícito esta discusión sobre la vida cotidiana, sobre el tema más, digamos que el tema que el texto está tratando, ¿no? ¿Entiendes? Como que en la C no tiene el potencial explicativo para que reúna todos los elementos que me están planteando en la discusión. ¿Me entiendes? O sea, la alternativa sintetiza mejor la propuesta en el texto y es lo que se puede inferir de él. En la 8 es la A. En la 9, un rasgo de investigación pura de la verdad, o sea, es un rasgo de investigación basada en la razón o únicamente basada en ella como facultad del conocimiento, según Descartes, radica en ¿qué? Radica en un rasgo de la investigación de la razón pura. Esto es algo que Kant ya después va a hablar de la razón pura, de la crítica de la razón pura, porque Kant va a criticar esa razón en la que habían confiado los racionalistas, ¿ya? Desde el título de la obra de Kant, que vamos a estudiar la próxima semana, Crítica de la razón pura, es un título revelador, porque lo que te está diciendo Kant es crítica de la razón. Es una crítica dirigida a la razón pura. Es decir, la razón pura es la razón teórica, es la razón que conoce, que sirve para conocer. Pero Kant lo que hace es criticar esa razón, porque esa razón es la razón en la que habían confiado los racionalistas. Los racionalistas habían confiado en la razón, ¿ya? Los racionalistas, como Descartes, como Leibniz o Spinoza. Entonces, Kant lo que va a plantear es una crítica de la razón, una crítica de la razón pura, ¿ok? Porque los racionalistas habían caído en una postura dogmática. A eso se llama dogmatismo racionalista. ¿Y qué significa eso? Significa que los racionalistas confiaban ciegamente, plenamente en la razón, sin previamente haberla sometido a una crítica. O sea, los racionalistas caen en una postura dogmática porque confían plenamente en la razón sin un previo examen crítico de la razón. Y es lo que va a hacer Kant, criticar esa razón, ¿ok? Esa confianza en la razón. Entonces, un rasgo de la investigación pura de la verdad, según Descartes, radica en ¿qué? En que esas verdades de la razón, para un racionalista, las verdades obtenidas a través de la razón, por medio de la razón, son verdades clave. Correcto. La B. ¿Ya? Indubitables. Estas preguntas que ustedes están viendo son preguntas del examen de San Marcos. Aquí no se le ha puesto el año, pero son preguntas de 2020, 2021, 2019 que vino en el examen de San Marcos sobre Descartes. ¿Ok? La número 10 dice: en el fragmento citado, el término discernir se entiende como. ¿Cómo entender el término discernir? En el texto en negrita aparece la letra negrita discernir.
Cuando no está a nuestro alcance discernir las opiniones más verdaderas, debemos seguir las más probables. Cuando no podemos discernir, dice. Entonces, discernir se entiende como la A, dirimir. Ujú. Ujú. ¿La? La. Dirimir. Pero dirimir en ese contexto, o sea, en el contexto en el que aparece la palabra discernir, ¿significa dirimir? Dirimir significa resolver, zanjar una discusión, un debate, ¿no? Disolver algo, o también se puede entender como disunir, ¿no? Deshacer, o sobre todo ajustar y concluir algo, ¿no? Zanjar algo, ¿no? Una controversia, un debate o algo así. No es dirimir. ¿Cuál es la clave? 10. Yo dije dado. Ah, ya, dado. La D. Correcto. Es la D. ¿Ya? Es la D. Correcto. Está bien. La D dado. ¿Ok? La D dado. Ahora, dice 11. Desde la perspectiva cartesiana se puede inferir ¿qué se puede inferir aquí? Tengo que considerar que soy hombre y que por consiguiente acostumbro dormir y representarme en mis sueños las mismas cosas, pero pensando en ello con cuidado me acuerdo de haber sido engañado con frecuencia por semejantes ilusiones mientras dormía. Acostumbro dormir y representarme en mis sueños las mismas cosas que observo en el mundo, ¿no? O sea, puedo soñar con esta aula, puedo soñar que estoy dictando una clase con la puerta, la pared, con este ambiente. Ya. Pero pensando en ello con cuidado, me acuerdo de haber sido engañado con frecuencia por semejantes ilusiones mientras dormía. Eso tiene que ver con lo que habíamos señalado acerca de la duda y cómo se aplicaba la duda. La duda, ¿no?, se aplica a los sentidos, pero también se aplica al sueño y la vigilia. Se aplica al sueño y a la vigilia, porque a veces estamos dormidos y bueno, soñamos, ¿no? Soñamos que estamos despiertos, que estamos estudiando, trabajando, caminando por la calle o conversando con alguien, pero seguimos atrapados en el sueño, seguimos dormidos y soñando. Entonces esto como que confunde, ¿no? Entonces Descartes diría que hay que aplicar, ¿qué cosa? La duda metódica, ¿no? Aplicar la duda metódica, ¿ok? Entonces, ¿cuál sería la clave? ¿Soñar es una actividad mental que forma parte de nuestra lucidez? No. ¿No existen indicios concluyentes que distingan con nitidez el sueño de la vigilia? ¿La naturaleza humana necesariamente conduce al paralogismo y al error?
Solamente el mundo representado en los sueños puede considerarse como falso. Solo en algunas ocasiones tenemos representaciones verdaderas de las cosas. No. ¿La clave cuál sería? No existen indicios concluyentes, seguros, que distingan con nitidez el sueño y la vigilia. Por eso es que esto genera confusión o duda. ¿Ok? ¿Ah? La 10, marcamos la 10, es la D. La 11 es la B. B. Burrito. ¿Ya? 11 burrito. Burrito. Bien. Dice 12, al sostener que el alma se localiza en... Descartes intenta resolver el problema de la relación entre. Esto tiene que ver con la concepción acerca de la res cogitans, la res extensa, la materia y el pensamiento como sustancias, y la comunicación entre estas dos sustancias o la interacción entre ellas. ¿Cierto? Esto tiene que ver con la antropología cartesiana, con su concepción acerca de la naturaleza humana, del hombre. Al sostener que el alma se localiza en, Descartes intenta resolver el problema de la relación entre. ¿Se localiza en dónde? Glándula pineal. Ya, en la glándula pineal. Entonces intenta resolver el problema de la relación entre la mente y el cerebro, ¿no? La mente y el cuerpo, la mente y el cerebro. Claro, no hay otra, es la mente y el cuerpo, ¿cierto? La clave entonces, ¿cuál sería? La clave sería la B. 12B. Muy bien. 13. El primer paso que daría Luis al aplicar las reglas del método, ¿ya?, de Descartes sería. ¿Cuál sería ese primer paso? A ver. La B. Aceptar las ideas claras y confusas. No, pues confusas no podrían ser, tendrían que ser claras y distintas. Analizar las ideas claras y distintas, analizar, pero primero es el análisis. Aceptar solo lo claro y lo evidente, sintetizar las ideas innatas, aceptar solo en lo que se puede dudar. Entonces, ¿cuál sería? Aceptar solo lo claro y lo distinto. Claro, está bien. 13, casa. 13, casa. ¿Ok? Casa. Casa. Sí, te escucho. Solo una pregunta, al decir aceptar las ideas claras, ¿se refiere a las ideas innatas? Las ideas innatas son ideas claras y distintas. ¿Ok? Son las únicas. En realidad recuerda que las ideas
que provienen de la experiencia son falsas. Las ideas que provienen de la imaginación son falsas. Entonces, las ideas claras y distintas, todas ellas son innatas, provienen de la razón, no hay otras. Recuerda que Descartes es un innatista. Entonces, esas ideas innatas son evidentes, son claras y distintas, no hay otras. ¿Entiendes? Las ideas que provienen de los sentidos son falsas, las ideas de la imaginación son falsas. Solo estas son verdaderas, son claras y distintas. ¿Entiendes? Porque Descartes cree que nacemos con conocimientos. ¿Entiendes? Entonces, todas las ideas verdaderas son ideas innatas con las que nacemos. ¿Ok? Están en nuestra mente. Ahora, el problema es que si están en nuestra mente, deberíamos ser conscientes de ellas. ¿Ok? Es decir, ¿por qué no somos conscientes de ellas? Y esa es la crítica que le va a hacer John Locke. O sea, la próxima semana que estudiemos a John Locke va a criticar. ¿Qué cosa va a criticar? El innatismo. ¿Ya? Y entre los argumentos que esgrime, que expone John Locke, uno de ellos es: un momento, si nacemos con ideas, como dice Descartes, ¿por qué no somos conscientes de ellas? Es decir, si estas son claras y distintas, como dice Descartes, pero ¿por qué no las captamos en el preciso momento en que las buscamos, en que las necesitamos? Es decir, ¿por qué tienes que estudiar matemática, teoremas matemáticos, si se supone que tú has nacido con ellos? Es decir, ¿por qué no somos conscientes de estas ideas que están en nuestra mente? ¿Acaso las hemos olvidado? Si no somos conscientes de los contenidos de la mente humana, es porque la mente está vacía. La mente está vacía. Es porque nacemos con una tabula rasa. Nacemos con una mente en blanco. No hay nada, ojo, no hay nada en la mente que antes no haya pasado por los sentidos. Si tenemos ideas en la mente, estas ideas han pasado por los sentidos, por la experiencia. No es posible nacer con ideas. Si naciéramos con ideas, deberíamos ser conscientes de ellas. ¿Ok? Pero no somos conscientes de ellas. Si nacemos con conocimientos de matemática, ¿por qué tengo que estudiar matemática entonces? Porque simplemente no hago un esfuerzo intelectual y comienzo a recordarlas. ¿No? Comienzo a recordarlas, como en Platón. Recuerda que para Platón el conocimiento es recuerdo, ¿no? Hay que recordar. Pero en Descartes eso no es posible. Eso significa que nacemos con una mente en blanco. ¿Ok? Entonces, John Locke va a plantear varias críticas a Descartes. ¿Ok? Otra de las críticas tiene que ver con un argumento, está basado en un argumento que se llama el argumento del consenso universal. Y ahí es donde Locke va a plantear tres casos en el argumento del consenso universal para refutar el innatismo de Descartes. El caso de un niño, ¿ya? El caso de un loco y el caso de un salvaje. Es decir, si nosotros interrogamos a estas tres personas, ojo, los tres son humanos, ¿eh? Son personas, son seres humanos. Un loco es un ser humano. Está mal de la cabeza, pero es un ser humano. El salvaje también es un ser humano. Bueno, aristotélicamente hablando, probablemente no sea un humano, un indio, un bárbaro, pero para Descartes son humanos. Y un niño también es un humano, pero en pequeño. Entonces, si estos son seres humanos, según Descartes, todo ser humano nace con ideas. Todos ellos han nacido con ideas. ¿Con qué idea? La idea de Dios.
Es lo que dice Descartes. Entonces, interroguemos a un niño y preguntemos si conoce a Dios, si sabe quién es. Lo mismo un loco, lo mismo un salvaje. Los tres tendrían que responder de la misma manera. Tendrían que tener el mismo conocimiento de Dios. Pero eso no es cierto. No ocurre eso. Entonces, estos tres casos son contraejemplos para refutar el ignatismo cognitivo de Descartes. Es decir, que a partir de estos tres contraejemplos, John Locke va a concluir de que el ignatismo es falso. El ignatismo es falso. Si el ignatismo es falso, entonces significa que todos nacemos con una mente en blanco, con una tabula rasa. Entonces, Locke se encargó de refutar a Descartes, ¿ya? De desbaratar los planteamientos o los argumentos de Descartes. ¿Okay? Esa era la tarea que cumplió Locke después de Descartes, ¿no? ¿Okay? El empirismo como representante, algunos lo consideran como el que estableció las bases teóricas y conceptuales para el empirismo moderno, es decir, que él es el padre del empirismo moderno, ¿me entiendes? Porque formuló las tesis centrales, los conceptos esenciales del empirismo, ¿entiendes? Entonces, ya a eso hace referencia. Estamos en la 13, en la 14, ¿no? Ya. En la 14, el físico italiano Galileo descubrió la ley de la inercia. Descartes afirmaría que lo logró mediante esto. Para Descartes se logra mediante el conocimiento, y el conocimiento para Descartes o es intuitivo o es deductivo. En este caso es un conocimiento deductivo propio de las matemáticas, basado por supuesto en la razón. ¿Ok? Entonces, en esa época se pensaba que el lenguaje a través del cual accedemos a las leyes de la naturaleza, comprendemos las leyes de la naturaleza, que son leyes de Dios, es a través del lenguaje matemático. Es decir, Dios se comunica a través de un lenguaje matemático que hay que descifrar, y eso es lo que hicieron los científicos, los matemáticos, descifrar ese lenguaje. En la 14 es la B de burrito. 14 y la B de burrito. Sí. ¿Por qué no podía ser la B? A ver. La razón y la lógica matemática. Bueno, esto tendría que ver con la diferencia entre matemática y lógica matemática. Ya. Al final te quedas con una fotito, necesito. ¿Ya? La lógica matemática, para que ejemplifiquemos, y su diferencia con la matemática. Descartes es considerado el padre de la geometría analítica. Yo imagino que ustedes en geometría les habrán explicado eso, o en todo caso pueden consultarlo con el profesor de matemática. Ahora, la lógica matemática está vinculada a lo que en el siglo XVII, XVIII sobre todo, se conoció como la teoría de conjuntos. O sea, la lógica matemática se expresaba a través de la teoría de conjuntos. Las fórmulas booleanas, no sé si ustedes han escuchado hablar de la teoría de los conjuntos, del diagrama de Venn y las fórmulas booleanas, SP, conjunto universal. ¿Ya? Ese diagrama de Venn, ¿ya? Y las fórmulas booleanas, ¿ok? Eso es lógica matemática.
Pero eso es algo que Descartes no desarrolla, o sea, Descartes no se dedica a la lógica matemática, o al menos no hay una contribución de Descartes en la lógica matemática ligado a la teoría de conjuntos, ¿ya? En la época moderna, sino más bien en la geometría analítica, pero no en ese tipo de lógica. No es la lógica matemática como tal lo que condujo a Descartes a descubrir estas leyes o a entender o a comprender estas leyes como las leyes de la física newtoniana, que es la ley de la inercia, la gravitación universal, o la acción y la reacción, ¿me entiendes? Ya entendí, profesor. ¿Ya? Fueron las matemáticas, en este caso la geometría, ¿no? Y la física, que eran la física era otra de las ciencias sumamente importantes en la época moderna, ¿no? La física y la matemática, ¿no? ¿Entiendes? En la 14, la clave es la B, y en la 15 dice: Álvaro comparte la teoría antropológica de Descartes. De ahí que él manifieste que el hombre es el hombre es la teoría antropológica. ¿El hombre qué cosa es? Pues es un compuesto, ¿no? Es lo que habíamos señalado, un compuesto de alma y cuerpo, de pensamiento y materia, ¿no? De res extensa y de res cogitans, ¿no? Entonces, res infinita no podría ser, materia res formal, no hay res formal. Res significa cosa, o sea, cosa pensante, cosa material, cosa extensa, con sus propiedades, ¿ya? En este caso sería res extensa y res pensante, o bueno, le han puesto como res pensante. Entonces sería la 15 la B. La B. La 16, aquí teníamos ahí la 16. ¿Qué dice la 16? A ver. Señale verdadero o falso es. Uno, el racionalismo manifiesta que el hombre nace con ideas. Verdadero. Verdadero. Dos, las ciencias fácticas son las ciencias modelos para el empirismo. Ya. La próxima semana vamos a hablar del empirismo, pero vamos a adelantar algo acerca del empirismo. Ya les planteé las críticas de Locke a Descartes, que voy a volver a plantearlas la próxima semana. ¿Ya? El empirismo concibió un modelo de ciencia o un paradigma científico. Y el paradigma científico para los empiristas eran las ciencias que se basaban en la observación de los hechos o de los fenómenos de la naturaleza. En este caso, las ciencias naturales, ¿ok? Y las ciencias naturales, como la física o la biología, entre otras ciencias, estas se basaban en la observación, y dentro de las ciencias naturales, esto ya tiene que ver con cómo se clasifican las ciencias naturales, están dentro de un grupo de ciencias, ¿ya? O de un tipo de ciencias llamadas ciencias fácticas. ¿Por qué, profesor? Porque las ciencias fácticas son aquellas ciencias que estudian los hechos, y para estudiar los hechos hay que observarlos. Observación. Y la observación es posible a través de la experiencia o de los sentidos. Entonces, esas ciencias fácticas, dentro de ellas están las ciencias naturales, las ciencias sociales. Entonces, los empiristas, ¿ya? Como basaban sus conocimientos en la experiencia y los sentidos,
y a través de ello, de los sentidos y la experiencia se estudian los hechos. Por lo tanto, las ciencias paradigmáticas, modelo, eran las ciencias naturales. Las ciencias sociales no existían todavía, no se habían desarrollado. Las ciencias naturales. Y a esa ciencia natural se le llama ciencia fáctica. A la lógica y a la matemática se les conoce como ciencias formales. Pero eso es una clasificación actual, contemporánea. En la clasificación de la ciencia contemporánea se divide las ciencias en fácticas y formales. Esa división o clasificación pertenece a un epistemólogo argentino llamado Mario Bunge. Es Mario Bunge, el epistemólogo argentino, quien plantea esa clasificación de las ciencias en ciencias fácticas y ciencias formales. Fácticas y formales. ¿Ok? Esa clasificación es contemporánea. Entonces, dentro de ellas están las ciencias naturales y son un modelo de ciencia para los empiristas, lo cual es verdadero. Para el empirismo, número 3, nacemos con experiencias y una tabula rasa. Nacemos con experiencias y una tabula rasa. ¿Con experiencias? No nacemos con experiencias. Las experiencias las adquirimos en el mundo cuando nacemos. Nacemos con una tabula rasa, sí, pero no nacemos con experiencia. O sea, no nacemos con la experiencia de conducir un auto, o leer, o escribir, o una experiencia amorosa. Nadie nace con experiencias. ¿Ya? Porque esto podría interpretarse como nacer con ideas. No nacemos con ideas ni con experiencias. Nacemos con una mente en blanco. Entonces la 3 parece que es falsa. Cuatro dice, para el racionalismo, un ciego de nacimiento posee conocimiento del mundo. Un ciego, ok, de nacimiento. ¿Posee conocimiento del mundo? Sí, claro, porque para un racionalista el conocimiento es innato, o sea, uno nace con conocimiento, no necesitas ver, observar, porque el conocimiento ya está instalado en tu mente. Entonces, sí, un ciego de nacimiento conoce el mundo sin ver el mundo, porque el conocimiento es innato, nace con nosotros. 4, verdadero. Cinco, el empirismo manifiesta que todos los hombres nacemos sin ideas y sin la razón. Todos los hombres nacemos sin ideas, correcto, nacemos sin ideas y sin la razón. Sin la razón. La razón es una facultad, ¿ok?, del conocimiento. Los empiristas no le otorgan a la razón un papel fundamental en el proceso del conocimiento. La razón cumple una función secundaria, marginal frente a la experiencia, pero no niegan que exista la razón. O sea, existe la razón como una facultad, pero la razón tiene una función secundaria frente a la experiencia. Primero es la experiencia y luego esos datos de la experiencia que se convierten en ideas son procesadas en la razón. Entonces, nacemos sin ella, sí, pero sin la razón y sin la razón. No, estamos provistos de una facultad que es la razón, pero cumple una función secundaria frente a la experiencia. La experiencia es la facultad, o los sentidos es la facultad fundamental, a través de los cuales se procesan las ideas en el nivel de la razón. Básicamente, asociación. Esto tiene que ver con lo que John Locke llamaba la experiencia interna, la experiencia externa, es decir, lo que captamos con los sentidos, y luego, dentro de la mente, la experiencia interna. La experiencia externa con el mundo, el contacto con el mundo, y lo interno es la experiencia interna. O sea, ahí están los conceptos, las ideas, cómo asociamos las ideas, etcétera, los procesos internos de la mente humana. Todos los hombres nacemos sin ideas y sin la razón. No,
nacemos con la razón como facultad, pero esta tiene una función secundaria y marginal. Entonces, esta sería falsa. Verdadera la primera parte, pero la segunda parte sin la razón sería falsa. A ver, vamos a ver si tenemos clave ahí. A ver, las dos primeras son verdaderas, ¿ya? La tercera es falsa, ¿ya? La cuarta es verdadera, ¿ok? Uy, pero aquí nos faltan alternativas. ¿Cuántas nos han puesto aquí? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nos han puesto un enunciado más. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, acá está mal. Esta es verdadera. Las dos primeras son verdaderas. Ah, la D, a ver, falso, verdadero y falso. Sí tenemos clave. ¿Cuál es la clave? La D, ¿cierto? D de dado. Ok, sí hay clave. Está bien, la D de dado. Bien, D de dado. Vamos entonces con la número 17. 16 de dado. Señala el enunciado que no corresponde con las características de la filosofía moderna. Camino de. La filosofía se independiza de la religión. Dice no corresponde. Ah, dice que no corresponde. Ah, ya. Dice que no corresponde. Eso sí corresponde. Se abandona el criterio de la autoridad. Sí corresponde. Aparece una nueva concepción de la naturaleza. Sí corresponde. El hombre se constituye en un punto de partida. Sí corresponde. Plantea principales problemas éticos. No corresponde. O sea, lo principal no son los problemas éticos. Los problemas éticos, por supuesto, que aparecieron, se plantearon, pero no como los principales. Los principales fueron los problemas del conocimiento. Las únicas ideas que existen son las adventicias y facticias. Sería falso, pues, porque ahí faltarían las innatas. Propuso reemplazar el criterio de autoridad por el de incertidumbre. Cuestionó la razón de la autoridad a favor de la autoridad de la razón. Ahora, la incertidumbre está asociada a la duda metódica. O sea, el criterio de la incertidumbre se refiere al método de la duda o la duda metódica para poder alcanzar la certeza. No en el sentido de quedarnos atrapados únicamente en la incertidumbre o en la duda sin llegar a la certeza, sino que la incertidumbre o la duda aquí aparecen como sinónimos y como condiciones previas para alcanzar la certeza, que es la verdad absoluta, evidente, clara y distinta. Verdadero.
3. Define el conocimiento como una idea clara y distinta, es decir, verdadera. Verdadero. Correcto, muy bien. Concibe la imposibilidad de llegar al saber por medio de la razón. Falso. Dice imposibilidad. No. Tiene que ser posibilidad, no imposibilidad. Sería falso. No hay alternativa. ¿No hay clave? ¿Ah? Yo por un momento pensé que era dado, pues. Ah, ya. Acá hay un problema. Ya sé cuál es el problema. Ese es el problema. Aquí es falso. ¿Por qué? Porque aquí están diciendo, dice reemplazar el criterio de autoridad, hasta esa parte está bien, pero dice por el de incertidumbre, ya. O sea, Descartes, yo lo entendí de otra manera. Entendí la incertidumbre como la duda metódica, pero el problema es que aquí la incertidumbre solo queda atrapado en la incertidumbre como tal, es decir, la duda como tal. Es decir, aquí debieron plantear reemplazar el criterio de autoridad por el criterio de la duda metódica o de la incertidumbre para llegar a la certeza. Entonces, como solo dice incertidumbre, significa que nunca llegamos a la certeza. Aquí no señala de que a través de ella alcanzamos la certeza, que vendría a ser la duda. Pero aquí solo dice incertidumbre y Descartes no plantea un criterio de incertidumbre o un principio de incertidumbre solamente, sino que la incertidumbre o la duda está ligada a la certeza, pero aquí no me habla de la certeza, solo me habla de la incertidumbre. Y no hay un criterio de la incertidumbre en Descartes, o sea, no hay un criterio de la duda, nada más que de la duda, sino de la duda metódica. Entonces, aquí si hubieran agregado de la incertidumbre y le hubieran puesto comillas a la palabra incertidumbre, le hubieran agregado de la incertidumbre para llegar a la certeza, ahí sí. O de la incertidumbre o a través de la incertidumbre para llegar a la certeza, ahí sí. Pero por eso la 2 sería falsa. Ahí. Entonces ahí hay que lo interpreté mal, ¿ya? Sería falso. Falso sería. Ahora sí, claro. ¿Ya? Falso sería. La clave sería entonces la D. ¿Ya? Sería la D. Dado. La 19. La B. No hay otra. No hay otra. Correcto, no hay otra clave. ¿Okay? No habría otra clave ahí. Muy bien. Listo. 19, la B de burrito. La B de burrito. Bien. Si tienen dudas sobre la domiciliaria, ¿ya? Si hay alguna duda sobre las preguntas domiciliarias, aclaramos esas dudas, nos quedan algunos minutos, ¿ya? Si tienen alguna pregunta o una duda, hay tiempo todavía para resolver algunas dudas. ¿Ya? Me lavo la manito y regreso y aclaro algunas dudas.
Chicos, ¿hay preguntas? Profesor, yo tengo una pregunta, pero no es de este tema, es del simulacro de la semana pasada. Ya, dime. Dice, Aristóteles buscó conciliar las posturas sujetas de Heráclito y Parménides respecto al cambio y dar una solución definitiva a este problema a través de su teoría del movimiento. La doctrina aristotélica del movimiento podría definirse como la alternativa, dice, el paso del alto a la potencia, el paso de la potencia, la alternativa dice la potencia como un fin último, la C es el paso del ser al alto, la D es el paso de la potencia al alto y la E es el paso del ser al no ser. Ya. Entonces, la pregunta tiene que ver con la concepción del movimiento en Aristóteles. Y que, según la pregunta, Aristóteles recoge la influencia de Heráclito, ¿no? Y Parménides. Ya. Entonces, bueno, eso es solo una especie de pretexto para poder hablar del movimiento en el caso de Heráclito. En el caso de Aristóteles. Bueno, el movimiento es el paso de la potencia, ¿ya? De la potencia al acto. Eso es movimiento, es el paso de la potencia al acto. ¿Hay una alternativa en el que se encuentre el paso de la potencia al acto? Sí, era la La D. O sea, en la D dice paso de la potencia al acto. Sí. Ya, las otras entonces son distractores, porque han puesto del acto a la potencia, del ser a la potencia, esos son distractores. El movimiento es el paso de la potencia al acto en Aristóteles, ¿no? Por ejemplo, ustedes son potencialmente, ¿ya? Es decir, la potencia es aquello en lo que te podrías convertir, es una posibilidad. La posibilidad de que te conviertas en un universitario. Entonces, ustedes son, en potencia son universitarios, son potenciales universitarios, pero ustedes en este momento no son universitarios, o sea, son preuniversitarios, pero es una posibilidad y eso es justamente el movimiento, ¿entiendes? El movimiento es ese cambio, ¿no? Va a haber un cambio, pronto te vas a convertir en universitario, en cachimbo, entonces vas a cambiar tu situación, tu estado va a cambiar, ¿entiendes? De preuniversitario a universitario. Y ese es un ejemplo del movimiento, se podría decir, del cambio que se va a producir, ¿entiendes? En ese sentido. Muy bien. ¿Alguna otra duda, última duda, consulta antes de que me retire? Bien, jóvenes, cuídense mucho, nos vemos la próxima semana. No, profe, gracias. Gracias, profesor. A ver, chicos, nos quedamos ya. Lo que toca economía, por favor. Ahora sí, a ver, dígame, ¿quiénes aún faltan sus resultados de presencial, por favor, del día sábado? Me escriben por el Zoom. Escriben por el Zoom apellido y nombre completo, por favor. Yadira Arce Castro, permíteme un segundo. Arce Castro, Yadira. Yadira, ¿tú has llevado en Comas o en San Juan del Lurigancho? Diego Revilla Vergara. Ya. Diego, escríbeme por interno tu nombre completo y solicitándome tus notas. Tintaya Valdés. Igual Tintaya. Nombre completo y solicitándome tus notas, por favor. Yadira Comas. Qué extraño, no tengo el tuyo, Yadira.
Yadira, una consulta. ¿Tú te has registrado en el formulario antes de venir a dar tu examen el día sábado 13? Ya, pero no estás presente, no estás en la lista. Es muy extraño. Han marcado su DNI correctamente, chicos, porque también estoy notando que es por el tema del DNI. Ya, Tintaya, bríndame tu DNI completo, por favor, por el WhatsApp. Revilla, Diego. A ver, cancelo la clase. No, Rafael, sigue grabando. ¿Cómo estamos? Estás con 57 años. A veces está jalando mucha memoria. Está bueno, me lo decía. Estamos bien con la. ¿Tú es un tema de WhatsApp? Sí, estamos bien, pero ¿te ha salido actualización por casualidad? ¿Cómo? ¿Te ha salido actualización de Windows? No. ¿10 de Hyperplay? Es que a veces cuando sale actualizaciones también no tienes nada activado, pero ya estás consumiendo más. El Zoom está consumiendo bastante, el Zoom una vez está consumiendo de tecnología, está consumiendo bastante energía. Pero estás bien, ¿verdad? No estás bien, dijo casi nada. No es el problema puede ser que sea otra cosa, puede ser que sea el WhatsApp. En cuestión de navegación, ¿abre bien rápido las páginas o también te abre lento? No, lo que es esto, ¿Sabes papacho todavía? lo que es todo transmisión, etcétera. Ok. Solamente WhatsApp. Por si acaso, de todas maneras, ciérralo y vuelve a entrar. A ver qué pasa. O sea, cierra sesión. Sí, cierra sesión. Y vuelve a entrar. Puede ser, ¿no? Claro, puede ser, pero a veces puede ser que suceda. Cierra sesión. Ya, y ahora vuelve a abrir otra vez. Es que a veces dejan, usted está acostumbrado a dejar la sesión abierta, ¿no? No. Siempre, 24 horas. Claro. Te pruebas eso. Pero siempre cuando tengas algún problema, reinicia la PC. ¿Escuchó? Bueno, vamos a ver. Reinicia la PC por cualquier cosa que tengas. Está demorando bastante. Está demorando bastante este WhatsApp. Debe ser hace rato ya. Cierra con toda la ventana y abre de nuevo WhatsApp. Abre de nuevo WhatsApp. Tu página
como tiene palos. Tiene la tienda. Ya está cerrada. Ya debería estar cerrada. Está demorando. Puede ser que sea el WhatsApp. Pero por si acaso vuelve a entrar, vamos a casar, ¿no? Ahorita te envío un mensajito. Ya, ahora vamos a ver. Súmate un poquito mensajito, ¿no? Sí, sí. Un momentito, ¿no? Ya llegó, ¿no? Ahí está. Otro cualquiera. Ah, sí, de verdad, Una revisión de falta. Es que de repente dejan tú dejas el WhatsApp abierto. ¿No? Claro, no lo cierro. Siempre abierto, nunca lo cierras. Pero Ah, abres y debe se ser como el cierra. Zoom también, cuando a veces es lento, ¿no? Puede ser. Entonces una reiniciada de plano. Ese es el problema. Entonces, de repente, ¿Cuántos meses? ¿Ah? ¿Cuántos meses? ¿Cuánto me sigue? Imagínate. Lo que pasa es que ya tengo que dejar la... Chelas. Ya, vamos a ver, ya se agarra. Si cualquier cosa te estoy avisando. No te preocupes. ¿Ya? Ya me vas a dejar sin chama. Ya, dale. Ya, chévere, Ya, chévere. ya, listo. Ya, así puede estar la No me digas otra vez.
Sí, Hasta las 6 y tanto, ¿no? una amiga, 6. Mañana se queda. Mañana, igual pues. ¿Las 6 y tanto? Mañana sí, supuestamente me han dicho, seguro que me han dicho que tú te vas a quedar estos días. Sí, los martes y los jueves. Martes. Los martes y los viernes. Porque yo el viernes tengo la meta por anatomía. ¿Ah, sí? Sí. Ah, Es que quería tu grabación ¿de? de... La grabación mucho, ¿verdad?